La paz del Señor. Muy buenos días, mi queridísima alma contemplativa. Me alegro de todo corazón de saludarte. Qué alegría encontrarnos para compartir lo más precioso que existe, que es Jesús de Nazaret. Estamos a jueves 11 de enero y el Evangelio es de San Marcos, capítulo 1, versículos 40 al 45. Dice así: En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso, suplicándole de rodillas: Si quieres, puedes limpiarme. Compadecido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva de testimonio. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Me gustaría, con respecto al Evangelio de hoy, recalcar tres cosas. La primera es la fe de aquel leproso. Me parece una fe admirable. Me parece una fe maravillosa. Señor, si quieres puedes limpiarme. Esto le tenemos que decir tú y yo al Señor. Señor, tú lo puedes todo. Señor, todo está en tus manos. Confío completamente en ti. La segunda cosa que me parece admirable de este Evangelio es la bondad de Jesús. Siempre, querida alma contemplativa, una y otra vez, tenemos que contemplar la infinita bondad de Jesús. Una y otra vez tenemos que contemplar su corazón inmensamente bueno.
Porque en el fondo el secreto de la vida es este: llegar a tener un corazón inmensamente bueno, llegar a tener un corazón que es siempre bueno con todos. Con qué bondad se acerca Jesús a aquel leproso, se compadece de él, extiende la mano y lo toca. Con qué bondad se acerca Jesús a cada uno de nosotros. Con qué bondad se acerca Jesús a cada hombre. Y luego, lo tercero que me gustaría recalcar en el Evangelio de hoy es que, aunque aquel leproso tenía mucha fe en Jesús, luego no terminó de fiarse del todo de Jesús. No terminó de hacerle caso del todo. Porque dice el Evangelio que Jesús le encargó severamente que no se lo dijese a nadie que le había curado, sino que fuese a presentarse al sacerdote. Pero aquel hombre no le hizo caso y empezó a decir lo que le había pasado. Y en esto me gustaría detenerme. Y es que muchas veces, querida alma contemplativa, hacemos caso a Jesús, hacemos caso a Dios, pero no hasta el final, no hasta las últimas consecuencias. Nos fiamos de Jesús, pero no del todo. Una cosa que nos pasa es que cuando Dios nos pide algo que no comprendemos, nos cuesta mucho más hacerle caso. Porque es para nosotros demasiado importante comprender. Entonces, nos pasa a veces, si no comprendo, no lo acepto. Si no comprendo, no entro por ahí. Si no comprendo, no lo hago. Y con Dios no podemos ser así. A Dios no tenemos que intentar comprenderle siempre, sino que de Dios nos tenemos que fiar. Hay un texto que os he leído muchas veces y lo voy a hacer una vez más, del profeta Isaías 55, 8 y 9, que dice así: porque mis planes no son vuestros planes, vuestros caminos no son mis caminos, oráculo del Señor.
Cuanto dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de los vuestros, mis planes de vuestros planes. Es que, querida alma contemplativa, Dios tiene planes más elevados. Dios tiene planes mejores, mucho mejores. Entonces hay veces que tú no comprendes los planes de Dios y como no los comprendes, te parece que son peores. Y entonces, como te parece que son peores, no te fías, no le haces caso. Pero es que tú no puedes abarcar la mente de Dios. Es que Dios es muchísimo más inteligente. Tiene planes mucho más elevados de lo que tú te puedes imaginar. Y entonces, no hace las cosas como nosotros, porque su mente es mucho más grande. Hace las cosas de otra manera que nosotros no comprendemos, pero las hace mucho mejor que nosotros. Es decir, mucho más para nuestro bien de cómo lo haríamos nosotros. Si tú hicieses las cosas a tu manera, sería para que todo te saliese bien. Pues Dios lo hace para que te salga mejor, para un mayor bien. Pero tienes que darle tiempo, tienes que esperar. Porque Dios muchas veces hace las cosas más despacio, hace las cosas dando una vuelta. ¿Por qué lo hace así? Pues porque Él sabe mejor que nosotros cómo conviene. Entonces, fíate de Dios, aunque no le comprendas. En concreto, tienes que fiarte de Dios a través de la Iglesia. A veces la Iglesia, en sus enseñanzas que están recogidas en el Catecismo, o la Iglesia en sus superiores, nos pide cosas que no entendemos. Fíate, confía, estate tranquilo, confía en la Iglesia. Quiero leerte el número 397 del Catecismo, que habla sobre confiar en Dios o desconfiar de Dios. Dice, hablando del primer pecado del hombre, el hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. De aquí nació el primer pecado. Dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. No se fió de Dios y entonces no hizo lo que Dios le había dicho, porque desconfió de Dios. Y abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Todo pecado será
una falta de confianza en su bondad. En el fondo, querida alma contemplativa, ¿por qué pecamos? Porque desconfiamos de Dios. Porque nos parece que hacerlo como Dios me pide me va a ir peor que si lo hago a mi manera. Entonces, la clave para no pecar es fiarte de Dios. Fiarte de que es mejor hacerlo a su manera que a tu manera. Entonces te invito a que te fíes de Dios en las cosas grandes y pequeñas. Te invito a que le hagas caso a Dios en las cosas grandes y pequeñas. Porque cuando en pequeñas cosas vas haciendo tu voluntad, no la de Dios, te vas quedando sin Dios. Para vivir en santidad es muy importante hacer caso a Dios también en las cosas pequeñas. Porque en las cosas pequeñas nos jugamos irnos llenando de Dios o irnos quedando no tan en Dios. Para vivir la santidad hay que vivir profundamente en Dios. Fíjate lo que dice el Concilio Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium número 16. Muchas veces los hombres, engañados por el maligno, se pusieron a razonar como personas vacías y cambiaron el Dios verdadero por un ídolo falso, sirviendo a las criaturas en vez del Creador. ¿Cuántas veces nos vamos detrás de las criaturas en lugar del Creador? Otras veces, viviendo y muriendo sin Dios en este mundo, están expuestos a la desesperación más radical. ¿Qué te pasa cuando tú pierdes trocitos de Dios por hacer tu voluntad? Que te expones a la desesperación. Tu esperanza disminuye. Cuando nos llenamos de Dios, cuando le hacemos caso en todo, nuestra vida es mucho más plena. Pero si le hacemos menos caso, tiene mucha más fuerza en nuestro corazón la desesperanza, la desesperación, el sinsentido. Haz caso a Dios. Siempre. Fíate completamente de Él. Un abrazo muy grande. El Señor te bendiga. María te bendiga.